¿Ordóñez? Luis Ordóñez. No está aquí, pero está Jonathan. Y Jonathan, algunos de un tercer nivel, los Kramer que bien avanzado, y también los dos tipos de tratamientos que hay, como es la sanguinotransfusión y la fototerapia y las tablas de Mitani, que son las que utilizamos de acuerdo a los pesos, ¿no es cierto? Que eso tampoco se lo tienen que aprender, pero sí en los centros de neonatología hay, porque uno hace el cruce de los niveles de bilirruina con la edad que tiene y se ve qué le corresponde y de acuerdo al peso. También una tabla de NICE o de NICE, como quieran llamarlo, va a depender del peso que tiene para que nosotros la podamos aplicar en lo general. Y dentro de lo que es ictericia debemos tomar en cuenta que la clasificamos en ictericia patológica, ¿no es cierto?, que es aquella que se presenta antes de las 24 horas. Y la gran mayoría de esas ictericias que se presentan antes de las 24 horas, la causa principal son las anemias hemolíticas. Dentro de las anemias hemolíticas, la más frecuente es la incompatibilidad de RH y la incompatibilidad AGO, que es la que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de incompatibilidad de RH y de incompatibilidad AGO, que, como les digo, tienen eritroblastosis fetal, anemia hemolítica, anemia congénita, pero generalmente hablamos como incompatibilidad. Cuando hablamos de la incompatibilidad de RH, debemos nosotros recordar que el antígeno que da el positivo o el negativo, o sea, si es un RH positivo, si es un RH negativo, es solamente para que ustedes se recuerden, es el antígeno D. Cuando tiene el antígeno D, quiere decir que es un RH positivo. Si no tiene el antígeno D, quiere decir que es un RH negativo. Pero no solamente el glóbulo rojo tiene un antígeno D, sino también tiene otros, son más de 34 subgrupos que tienen D, C, L, pero el más frecuente es el antígeno D. Cuando nosotros nos estamos refiriendo a la anemia hemolítica por incompatibilidad AGO, quiere decir lo mismo, ¿no es cierto? Que para ver aquí solamente resaltar, para hablar de incompatibilidad de RH, la madre tiene que ser negativo y el niño positivo. Eso es requisito indispensable. Si la madre es positivo y el niño negativo, no hay incompatibilidad porque no hay formación de anticuerpos anti-D. Lo mismo sucede en la incompatibilidad AGO. La madre tiene que ser 0 y el niño tiene que ser A o B, y lo vamos a explicar después, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es saber, esto es un recuerdito para que ustedes sepan y se recuerden de Mato, ¿qué es la hemólisis neonatal? ¿Quién me puede decir qué significa hemólisis? La destrucción del glóbulo rojo en el neonato, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la causa principal? La incompatibilidad, ¿no es cierto?, de RH y la incompatibilidad de AGO. Entonces, eso tenemos que tener bien en cuenta, porque en lo que es, ¿por qué se produce la ictericia? Porque hay destrucción del glóbulo rojo. ¿Ya? Entonces, solamente para que tengamos recuerdo, nosotros en el glóbulo rojo tenemos el sistema RH y tenemos los grupos sanguíneos. Como ya les explicaba, en el sistema RH tenemos el antígeno D. El antígeno D es la proteína que se encuentra en la superficie de los glóbulos rojos y es el que determina si el RH es positivo o si el RH es negativo. Entonces, si tenemos nosotros la presencia del antígeno T, es un RH positivo. Si no hay el antígeno D, es un RH negativo. Y lo mismo sucede en los grupos sanguíneos. Entonces tenemos nosotros el grupo sanguíneo, el A, el B, el AB y el 0, ¿no es cierto? Entonces, el antígeno A, el antígeno B y el antígeno A y B. Entonces, ¿qué significa el antígeno A? Obviamente que al tener el antígeno A va a ser del grupo A. Al tener el antígeno B va a ser del grupo B. El AB no tiene, esto de acá, al igual que el antígeno D, generan anticuerpos. Entonces, ¿qué quiere decir cuando generan anticuerpos? Que es como una lucha, tienen dos ustedes, el antígeno y el anticuerpo. Entonces, estos de acá van a generar anticuerpos anti-D, se llama. Entonces, el A va a generar anticuerpos anti-B. El grupo B va a generar anticuerpos anti-A. El A y B no tienen anticuerpos y el grupo 0 no tiene antígeno. Entonces, al no tener antígeno, significa que ya esos anticuerpos están preformados o son anticuerpos naturales. Perdón.
Y solamente también para recuerdo, definir bien lo que significa un antígeno y un anticuerpo. Entonces, el antígeno son las sustancias extrañas al cuerpo, las sustancias ajenas al cuerpo que el sistema inmunológico reconoce como una amenaza. Esto va a desencadenar estos antígenos una respuesta inmunitaria, y entonces va a tener la capacidad de formar anticuerpos. ¿Ya? Entonces, los anticuerpos son proteínas que reaccionan contra un antígeno en un organismo determinado. Entonces, lo que hablábamos nosotros, que es importante que lo recuerden, aquí hay formación de anticuerpos y hay incompatibilidad. Ahí es importante. Se los he acabado de decir. Madre positiva y el niño negativo. ¿Hay incompatibilidad? Sí. Nunca, jamás. ¿Qué les he dicho? Madre negativa, niño positivo. Al revés. Es al revés. Ya les he dicho, ¿no es cierto? Esto de acá se lo ponemos así porque generalmente existe esa confusión, que el que tengan grupos diferentes o RH diferentes ya dicen que hay incompatibilidad. Lo volvemos a repetir. Para que exista una incompatibilidad, la madre como requisito tiene que tener RH negativo y el niño RH positivo. Este antígeno que es heredado del padre, vamos a ver de dónde salen los RH, que también ya es para recordarlo, tiene que tener la capacidad de formar anticuerpos en la madre. Cuando forman los anticuerpos en la madre y pasa otra vez al producto, al feto, se produce la reacción antígeno-anticuerpo y ahí es lo que se produce la hemólisis o la destrucción de glóbulos rojos. ¿Ya? Lo vamos a ver en figurita. Obviamente, para que suceda eso, hay factores desencadenantes o eventos, como decimos. Entonces, una hemorragia transplacentaria feto materno, estamos entendiendo, ¿no es cierto? Para que haya la formación de anticuerpos tiene que haber un evento que signifique que haya cruce de sangre del producto a la madre, ¿ya? Una capacidad inmunogénica del antígeno D. No todos los antígenos D tienen la capacidad para formar anticuerpos, que también es un requisito. Entonces tienen que tener la capacidad inmunogénica y la reactividad del sistema inmunocompetente materno. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí que estamos hablando en la gran mayoría de los casos? Entonces, en la enfermedad hemolítica se produce nuevamente, repetir, madre RH negativa, producto RH positivo. ¿Y qué va a pasar? Entonces, la madre se va a sensibilizar frente al antígeno cuando hay paso de matillas fetales a la circulación. ¿A través de qué? A través de la barrera placentaria. Cuando hay qué? Cuando hay un factor desencadenante, un evento que permita ese traspaso de sangre, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, de acá pasa a la mamá y forma en la superficie de los glóbulos rojos el anticuerpo, perdón, D, ¿no? Entonces, el feto en el embarazo no se afecta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué dice aquí el feto en el embarazo? En el primer embarazo, ¿se afecta o no se afecta? No, ¿por qué? No se forman suficientes anticuerpos. Uno, está bien. ¿Qué más? Una de las causas es eso, no forma, todavía no tiene el tiempo suficiente de formar los suficientes anticuerpos, pero la inmunoglobulina que genera es la IgG pasa, no pasa la barrera. Entonces la que va a generar es la IgM. Entonces al generar la IgM, la primera, no va a pasar, no tiene la capacidad todavía de pasar al producto. Entonces obviamente no hay esa sensibilidad, no hay ese servicio de inmunización. Entonces prácticamente es muy difícil que un primer hijo de una madre RH negativa y un hijo RH positivo pueda producir una anemia hemolítica o una incompatibilidad RH. Siempre existe la posibilidad, pero es mínima. Sin embargo, cuando ya está sensibilizada, a partir del segundo hijo ya hay los anticuerpos, ya generan los IgM y los IgG. Entonces, los IgG, al ser de menor peso molecular, esos sí van a pasar y ya va a producir la destrucción y la hemólisis, ¿ya? Entonces, tenemos nosotros aquí lo que estamos hablando. Ahora, dentro de lo que es la epidemiología, debemos recordar algo que es muy importante. ¿Cuál es la más frecuente? ¿Cuál?
La ABO, esa es la más frecuente, pero es a la vez la menos grave. ¿Ya? Es la menos grave. Sin embargo, la incompatibilidad de RH es la más grave. Puede llegar a morir fetal, puede llegar a tener complicaciones y no así la ABO. Entonces ahí decimos, fíjense aquí, 66% del 100% es la incompatibilidad ABO, 33% es incompatibilidad de RH y otro 2% es por otro antígeno que ya lo hemos hablado. ¿Ya? ¿En qué momento se puede producir la incompatibilidad de RH? También ya lo he dicho. Cuando hay un contacto. Cuando hay intercambio de sangre, vamos a decir, de ida y vuelta, ¿no es cierto? Entonces eso puede suceder antes del parto y después del parto, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay transfusiones, estamos hablando de efecto materno o algunos procesos maternos que se pueden hacer, algunos procedimientos, como son la ilicentesis, la extracción de placenta, los procesos patológicos, como son abortos espontáneos, embarazos ectópicos, traumas o transfusiones de sangre incompatibles. Entonces, tener en cuenta que la incompatibilidad RH puede ser en el producto, puede ser en el neonato, la recién nacida. Ahora, ¿qué tanto, esto todavía está más o menos en discusión, qué tanto necesita que haya ese intercambio de sangre del feto a la madre para que produzca esa formación de anticuerpos? Aparentemente, de acuerdo a lo que se habla, cuando hay un paso de 1 ml ya produce una sensibilidad un 15%, 10 ml 33%, y a medida que haya mayor flujo de sangre del producto de la madre, mayor es el porcentaje para que produzca una anemia hemolítica. Cuando uno pide los laboratorios, cuando nosotros decimos cuándo está la paciente sensibilizada, cuando tiene un título mayor a 1.32. Entonces, ¿existen factores que pueden reducir la inmunización? Sí, existen, lo que hemos hablado. Cuando la respuesta inmunológica determina la embarazada. Hay otra cosa importante. Vamos a suponer que hayan las dos incompatibilidades, la incompatibilidad de RH y la incompatibilidad ABO. Entonces, ¿qué necesitamos para tener una incompatibilidad de RH? ¿Quién quiere pasar a la pizarra? Los requisitos. Estamos hablando, ¿puede haber incompatibilidad de las dos? Sí. ¿Puede? Sí. Ay, ya le viene cosa. 3 factores. ¿Cuáles son los requisitos para que yo diga que tiene incompatibilidad RH? Madre negativa y niño positivo. Madre Negativa. RH negativa y niño con RH positivo. Mayor fuerza. No tengo fuerza. El primer requisito es que la madre sea RH negativo. Ya, abajo ponerle un niño. Entonces ponerle una flechita ahí abajo como va a ser su bebé. Y aquí en el neonato. Estamos hablando de dos incompatibilidades, y al hablar de dos incompatibilidades, ¿de qué estamos hablando? ¿Solamente de RH? No. Entonces, ¿qué necesita la madre tener? Ahí solamente me está diciendo incompatibilidad de RH, yo les he dicho, pónganle los requisitos. Madre cero, sin antígeno. Eso, tiene que ser la madre 0, RH Negativo. Pónelo. Aquí. 0. Estamos entendiendo, ¿no ves? Si hablamos de incompatibilidad de RH, solamente vamos a ver RH. Pero si hablamos de dos incompatibilidades, porque estamos diciendo que la presencia de una incompatibilidad ABO reduce la carga antigénica del RH. Es como que lo va a enmascarar, es como que se lo va a comer, entonces más va a ser una incompatibilidad ABO que de RH. Entonces la madre será RH negativo. ¿Y el neonato? Tiene que ser. Puede ser. Si me pueden decir, la respuesta está mal. No, es A o B, antígeno A o B. Así, eso lo tenemos que entender bien. Entonces, ¿el niño qué tiene que ser? A, RH positivo o Grupo B. A, RH positivo, o grupo B, RH positivo. No se olviden.
porque por ahí se les pregunta, por ahí digo yo, ¿no? Entonces, estamos entendidos. Si yo les pregunto, ¿cuáles son los requisitos indispensables para tener una incompatibilidad de RH? Solamente ponemos el RH de la madre y el RH del niño, ¿no es cierto? Negativo o positivo. Si les pregunto de grupo, ya saben, 0 la madre, A o B. Pero si son de los dos, tienen que poner las dos cosas. Entonces, en este caso, la que va a predominar va a ser la incompatibilidad A, ¿ya? Porque va a reducir la capacidad antigénica del RH, y eso va a significar que no va a formar ¿qué? Va a reducir anticuerpos, ¿qué más? ¿Qué anticuerpos? El RH, ¿qué anticuerpos produce? Anticuerpos. Los antígenos son los que tienen los glóbulos. Anticuerpos anti-D. Los anticuerpos anti-D. Sí, dependiendo, ahora él me pregunta qué anticuerpos o qué inmunoglobulina, va a depender de si es el primero o el segundo embarazo. Si es el primer embarazo, es IgM. Si es el segundo embarazo, es IgG. ¿Ya? Entonces, y los otros que reducen la posibilidad de isomatización es que la tercera parte de la población de RH negativa está determinada a no responder. O sea que pasa y le dice, hola, hello, chao, chao, dice, no, más nada, no forme el anticuerpo, el antígeno no forme el anticuerpo. ¿Ya? ¿Ya? Está muy bien. ¿Estamos entendidos hasta acá? No debería ser igual a RH positivo. ¿Por qué solo RH positivo? Porque aquí estamos hablando, la pregunta aquí, estamos hablando de una incompatibilidad mixta, de una incompatibilidad de RH y de una incompatibilidad ABO. Y para que haya una incompatibilidad ABO, ¿qué tiene que haber? Volvemos a lo mismo para explicar. A ver, lo explicamos otra vez. ¿Ya? Vamos a explicarlo otra vez para que lo entendamos este cuadro acá. ¿Ya? Para que haya una incompatibilidad de RH, la madre tiene que tener solamente el RH positivo, perdón, negativo, está igual que ustedes, ¿no? Independientemente de qué grupo tenga. Independientemente, puede ser grupo A, puede ser grupo B, puede ser grupo 0. Lo importante en la incompatibilidad de RH es que el RH sea negativo, ¿ya? Vamos a suponer que sea grupo A, ¿ya? El niño, el producto o el feto, tiene que tener RH positivo. Y puede ser que sea grupo B, puede ser que sea grupo 0, porque estamos hablando de incompatibilidad por RH. ¿Lo entendiste, niña? Sí. Algo así. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque este RH positivo, todos los que tenemos RH positivo, ¿qué tenemos? Tenemos antígeno D. El antígeno D. Y ese antígeno D tiene que tener la capacidad inmunogénica de generar ¿qué? Producir. ¿En quién? ¿En qué glóbulos rojos? De la madre. Y eso es antígeno del feto, del producto, a la madre. Y después el retorno de la madre al niño. ¿Sí? Es una ida y vuelta. Como ustedes vienen de la universidad acá se vuelve, es más o menos así. ¿Ya? Entonces, esto es de RH. Ahora, en la incompatibilidad ABO, ¿qué tiene que ser la madre? Tiene que ser 0. Cero, independientemente que el grupo sea negativo o positivo. ¿Ya? Vamos a suponer un ejemplo. Es positivo. Pero el niño tiene que tener el grupo A o B, ya, así sea positivo o así sea negativo. Estamos viendo incompatibilidad de grupo. Ahora, en este otro ejemplo, les he dicho que haya una incompatibilidad RH más una ABO. Entonces, ¿qué tiene que tener la madre? Tiene que ser 0. Primero vamos por partes, ¿no ves? Entonces la madre, digo yo, del RH tiene que ser RH negativo. Y del APO, ¿cuál es el requisito? Que sea 0. ¿No es cierto? ¿Entendido? Ahora, el producto o el niño que tiene que tener para que sea A o B. Positivo. Con el RH. Positivo. Y aquí esto tiene
que haber A, A o B. B. ¿Ya? Pero una pregunta, ¿el 0 sería lo mismo que el O? Es lo mismo. Sí. Ah, ya. O cero. Solamente hay el A, de los grupos sanguíneos hay el A, el B, el AB y el 0 o el grupo O. Que decimos lo mismo, ¿no? Grupo O. Gracias. Está bien. ¿Lo entendimos bien eso? Ya. Y lo mismo, tiene que tener el antígeno. Ahora, ¿qué les decía? Que yo aquí, en estas dos incompatibilidades, predomina el ABO, porque este ABO reduce la capacidad antigénica del RH. Y al reducir la capacidad antigénica, este tiene menos probabilidades de formar esos anticuerpos en los glóbulos rojos, en la superficie de los glóbulos rojos de la madre. ¿Está entendido? ¿No ves? Ya. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades para que nuestros hijos sean RH positivo? Ya, RH positivo y la madre con RH negativo. Entonces, primero aquí tenemos que sean homocigotos, o sea, tienen que tener el padre RH positivo y la madre negativo. Así los hijos van a heredar un gen del padre que va a ser positivo y otro de la madre que va a ser negativo. Entonces ahí ya tenemos la posibilidad de que agarren y hagan una incompatibilidad de H. Pero aquí, cuando los dos son negativos, el niño va a ser negativo, ¿no es cierto? A ver, en otro de acá. Por ejemplo, acá, ¿ya? En esta pareja de acá. Aquí hay incompatibilidad. Aquí está positivo, negativo y son las posibilidades de cruce que ustedes lo llevan. Heredan un gen del padre, otro de la madre y son positivos. Aquí, ¿qué es? Positivo y aquí negativo. Entonces, no, este de acá, este es el problema. Perdón, negativo. Este, a ver, ¿dónde está? Sí. Sí, punto primero. Ese es el problema. ¿Ya? Que vamos a tener el niño positivo y la madre negativa. ¿Lo entendimos? ¿No? Eso solamente es para que recuerden un poquito de cómo una madre negativa y un padre positivo va a tener puede tener negativo o puede tener un positivo. ¿Lo ves? Ahí está. Y aquí ya está claro lo que hemos explicado. Entonces, ¿qué tenemos acá? Los glóbulos rojos, RH positivo del producto, del feto. ¿No es cierto? Aquí, ¿ya? Aquí, ¿qué tenemos? Los glóbulos rojos de la madre negativo. ¿Qué va a pasar? Va a haber un evento que puede pasar la sangre, la barrera placentaria o hematoplacentaria, y estos antígenos que tienen antígeno D van a pasar a los glóbulos rojos de la madre y van a formar estos amarillitos que son los anticuerpos anti-D. Y les decía yo que es un viaje con retorno. Vuelve otra vez, atraviesa la barrera y esos anticuerpos se van a ir a los glóbulos rojos, a la superficie de los glóbulos rojos, y ahí que van a producir la hemólisis. Y eso se llama reacción antígeno-anticuerpo. ¿Y qué es la hemólisis? La destrucción de los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Entonces estamos ya todo explicado ya de manera fácil lo que hemos hecho. Y esa otra lámina es explicarle por qué el primer hijo, ¿ya? Entonces aquí estamos. Los glóbulos rojos del feto pasan a la circulación materna, estimulan la producción y qué anticuerpos forman o qué inmunoglobulinas hay en. Y ya en el segundo hijo ya comienzan a formar los IgG. Ahora, en la incompatibilidad ABO, ya esos anticuerpos están preformados. Algunos los llaman preformados o algunos los llaman naturales. O sea que no es necesario que haya todo ese pasaje y demás cosas, ya los tienen, los que tienen grupo 0. Por eso es la que es más frecuente. ¿Y eso qué va a significar? ¿Va a tener el primer hijo? Incompatibilidad desde el primero, pues si ya están preformados, ya directamente ya van a pasar los anticuerpos y van a producir la hemólisis. Ahora, ¿cuál es la clínica? La clínica más frecuente. Si decimos que hay destrucción de glóbulos rojos, ¿qué vamos a tener? Ictericia. Anemia. Y anemia también. Y al tener anemia, ¿cómo vamos a identificar que vos estás anémica? Anémica. ¿Qué hago yo? Pálido. Este está anémico, ¿no? Tiene que tomar o comer frijol
¿Ya? Entonces, lo primero nosotros que tenemos que ver dentro de los signos es la palidez del niño, que eso, si hacemos nosotros un hemograma, obviamente vamos a tener un hematocrito, una hemoglobina y los glóbulos rojos van a estar disminuidos porque vamos a determinar que hay anemia, por eso se llama anemia hemolítica del recién nacido. Y luego vamos a tener la ictericia, ya lo han hablado ustedes del metabolismo de la ictericia, de cómo se forma, del grupo N, que se transforma en biliverdina, la biliverdina pasa a bilirrubina y todo lo han hecho el proceso, ¿no es cierto? Ahora, en esta ictericia, recuerden bien, esta ictericia se presenta antes de las 24 horas. ¿Ya? Es patológica, primero, ¿ya? Entonces, dentro de lo que son, ya para les hablaba al comienzo la diferencia de ictericia y de hiperbilirrubinemia, en todo paciente que sospechamos que tiene una anemia hemolítica, estamos obligados no solamente a pedir el grupo y el RH, sino a saber los niveles séricos de la bilirrubina. Cuando nos vienen los valores séricos de la bilirrubina, tenemos tres informes: la bilirrubina total, la bilirrubina indirecta y la bilirrubina directa. La sumatoria de la indirecta y directa es la bilirrubina total. Entonces, en la ictericia patológica, en las primeras 24 horas, el predominio es la bilirrubina indirecta, ¿no es cierto? Porque no se conjuga. Entonces, tenemos el predominio de la bilirrubina indirecta y es precoz. Puede haber edema, generalmente en las formas graves, cuando ya puede haber hidrofetal, por ejemplo, en el útero, ¿no es cierto?, por disminución de la albúmina y pueden llegar a insuficiencia cardíaca. Puede haber hepato debido a una hematopoiesis extramedular y de insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué más nosotros podemos hablar de la anemia hemolítica por incompatibilidad de RH? Tenemos que saber cuántas clases hay, la clasificación. Se la clasifica como leve, como moderada y como severa. Entonces, ¿cuál es la leve? Ya sabemos, la leve es siempre, ¿no?, cuando es lo mínimo. Entonces, cuando la afectación fetal es mínima y va a permitir llegar a un embarazo a término. Es lo que va a tener en una anemia leve. ¿Cuándo es una anemia, una enfermedad hemolítica moderada? Cuando ya hay una anemia fetal severa, entonces puede acabar en una interrupción del embarazo, o sea, en un parto prematuro, y podemos tener además que la clínica va a ser más complicada. Y cuando ya hay una enfermedad hemolítica severa, corresponde ya a la anemia in útero, y esto de acá se lo diagnostica con una amniocentesis y obviamente se saca sangre de cordón, que se puede hacer transfusiones intraútero cuando ya se detecta una anemia severa, pero no sé si harán acá, eso lo hacen los obstetras, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primero tenemos que ver, como siempre, hacemos el diagnóstico, evaluar los antecedentes. Y dentro de los antecedentes se tiene que pedir grupo IRH, se tiene que ver si ha tenido embarazos previos, o si ha tenido un aborto, por ejemplo. Vamos a suponer que la embarazada ha tenido un aborto, ya ha habido intercambio de sangre, ya ha habido formación de anticuerpos. Entonces, el nuevo producto ya no es de la primera gestación, es la segunda gestación, que ya no pueden hacer con problemas de que pongan, ¿no?, antecedentes de sensibilización y saber exactamente cuántos embarazos ha habido. La identificación de la inmunización materna. ¿Qué debemos hacer nosotros para saber si la madre está sensibilizada y si es mayor a 1.32? Se pide en laboratorio. El laboratorio para determinar la sensibilización son el PUM indirecto. El PUM indirecto se hace en la madre y el PUM directo en el niño, ¿ya? En el niño. Entonces, ¿a qué edad se hace? De gestación a las 18 semanas y se va a hacer control. Porque se tiene que hacer controles de PUMS para hacer el seguimiento, porque en cualquier momento, por cualquier causa, puede haber ese pase de sangre fetal a la madre y formar los anticuerpos. Entonces, no significa que solamente con un control va a ser negativo y no va a haber posteriormente el paso de la sangre en cualquier momento de la gestación. Por eso es recomendable que una madre con RH negativa se lo catalogue como un embarazo de alto riesgo y debe ser seguida en un hospital que tenga las competencias para que pueda realizar una intervención en el momento adecuado.
¿no es cierto? Entonces es necesario controlarlo. No puede darse, digamos, el lujo, voy a decir así, de que se haga un control en un primer nivel. Una madre RH negativa, lo vuelvo a repetir, es una gestación de alto riesgo. Ahora, ¿qué hacemos en el niño una vez nace? Hacemos el PUM directo para determinar ya si hay, qué es lo que buscamos en ese PUM directo, si ya el niño ya tiene los anticuerpos maternos. O sea, suponemos que ya tiene, ¿no es cierto?, en la superficie de los glóbulos. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Diagnóstico antes del nacimiento y después del nacimiento. Entonces, antes del nacimiento, ya hemos dicho, a la madre el PUM indirecto. Esto es importante, ¿para qué? Para determinar las medidas profilácticas. Porque dentro de las medidas profilácticas es colocar la inmunoglobulina o la gamma globulina anti-D, ya que es la, ¿cómo se llama? Pero para colocar esa inmunoglobulina se tiene que tener, la madre no tiene que estar sensibilizada. Entonces, ¿qué quiere decir que no tiene que estar sensibilizada? Que el requisito indispensable, el PUM indirecto, tiene que ser positivo o negativo. Negativo, ¿no es cierto? Si ya tiene positivo, aparte que es carísima, no va a servir para nada. Entonces, si tiene la madre un PUM indirecto positivo, ya está sensibilizada. Ya están formados los anticuerpos en la superficie de los glóbulos rojos. Cualquier evento ya va a pasar. Entonces, eso es lo que aquí dice. La posibilidad de este test indica que la madre está sensibilizada frente al antígeno D. O sea, ¿qué quiere decir? Nuevamente repito, que el antígeno D ya ha formado anticuerpos. Entonces, se tiene que hacer ya solamente el seguimiento gestacional, evaluar los signos ya de alarma, como es la presencia de polidranio, la aceleración del flujo de la arteria cerebral, la presencia de edema. Eso ya necesita un control más seguido y más frecuente de la gestante. ¿Quiénes tienen aquí, a las chicas y me encanta, bien atenta, quiénes tienen RH negativo? Aquí debería estar escuchando atentamente. Y embarazarte, el embarazo que, como decimos nosotros, queriendo querer, ¿no es cierto? Para que te hagan tus controles primero, ¿ya? Y estar bien atenta. Les contaré así de anécdota para que rían un ratito. Yo tengo hijos gemelos, ¿ya? Tengo hijos gemelos. El uno es médico, está en Alemania, y el otro es ingeniero mecánico. Se puede, siempre se puede. ¿Y saben qué? ¿Cómo son las casualidades, no? Los dos se han casado con madre con A negativo. Los dos. Yo hasta ahora digo, ¿cómo es la vida, no? Pareciera que son coincidencias, pero dice que la coincidencia no existe. Lo que existe es que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Los dos, ya mi nietita, la de Alemania, tiene 2 meses, voy a ir a visitarla, va a cumplir 2 meses y la otra tiene 1 año. Y ninguna de las dos ha hecho una enfermedad hemolítica. Han hecho su embarazo, como te digo, que lo tienes que hacer vos, así buscado, con controles antes de embarazarse, con controles del PUMS, cada 2 semanas, cada 4 semanas, y han salido perfectos. Ni se tiñeron, ni cambia alguno siquiera. ¿Ya? Entonces, pero les cuento esto para que vean que a veces parecería increíble, ¿no? Que 2 gemelos encuentren 2 mujeres, y yo cuando se casaron, no puede ser, decir, no puede ser, era yo más estresada que ellos. ¿Ya? Entonces, sí, las casualidades no existen, los propósitos de Dios existen. ¿Ya? Y uno tiene que tener fe y confianza que si uno hace lo que debe hacer, les va a ir. Si ustedes hacen y estudian pediatría, van a pasar pediatría. Ténganlo por seguridad. Y si ustedes estudian para las prácticas, las van a hacer las prácticas requete. Y hablando de las prácticas, ¿no? Es bueno siempre hacer un poquito de comentario. Me decían, ¿por qué se ponen nerviosas? Porque tenemos temor, o tienen miedo, me dijo una chica, ¿no? Ahora creo que fue, ¿no? Y le digo, no tienen que tener temor, ni tienen que tener miedo. Yo los presiono para que ustedes hagan las cosas, para que ustedes estudien, para que ustedes sean responsables, ¿no es cierto? Entonces les voy preguntando, pero no es para asustarlos, ni para que tengan miedo, es para que se pongan las pilas y digan, yo sé y le voy a demostrar a la doctora que sí tengo ganas de aprender. Entonces esa es la idea, ya no se vayan a poner
la doctora, ¿no? Pues le digo, bueno, me voy, le expliqué todo y le digo, los dejo para que hagan, porque me daría la impresión que cuando están solos, están más en libertad. Y de repente entre el grupo se pueden apoyar mejor, pero los primeros sí les tengo que explicar. ¿Ya? No sé cómo les fue después de que me fui, quiénes son del día de hoy, cómo les fue cuando salí, ¿se tranquilizaron? Sí, sí. ¿Hicieron todo? ¿Sí? ¿Les fue bien? Muy bien. ¿Ya? Entonces no tienen que tener nada de miedo ni de temor, lo que tienen que hacer es preguntar sus dudas. Ya les he dicho en la práctica, no quiero ver que estén con celulares grabando porque los perjudica. Ahí es para aprender. Yo les explico, lo van haciendo y ahí van aprendiendo. Entonces no quiero que, no sé, una vez se le pregunta, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo. No, lean antes para venir a la práctica. A la práctica vengan sabiendo para que puedan hacer las cosas, ¿ok? Entonces, ya sabemos, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Obviamente sabiendo primero que la madre es RH negativa y al ser RH negativa, pedir el CUM indirecto para detectar si ya se han formado los anticuerpos, los antígenos han formado, ¿no es cierto? CUM indirecto positivo, madre sensibilizada. CUM indirecto negativo, el niño de la vida, madre no sensibilizada. ¿Qué hacemos cuando el niño nace? Obviamente pedir el grupo y el RH, la hemoglobina y el hematocrito. ¿Para qué es importante pedir la hemoglobina y el hematocrito? Para la anemia. Para ver la anemia, porque a veces cuando ya uno hace el sanguíneo también tiene que dejarle un poquito más de sangre para el tratamiento de la anemia. El CUM directo y los dosajes de bilirrubina. Estos son los a más de lo otro que puedan pedir, pero esto es lo básico que me va a determinar si hay o no hay incompatibilidad. Entonces, este es un algoritmo que lo sacamos no sé, creo que es de España. Entonces aquí tenemos todo. ¿Qué debe hacer el obstetra? Es obligación que a todas instantes en el primer control le pida su grupo, su RH y su CUM indirecto. Porque no siempre, ya lo hemos visto, que solamente el RH negativo pueda tener, sino también el RH positivo, ¿no es cierto? Puede haber. Entonces tenemos que pedir el CUM indirecto. Luego, ver y determinar si es RH positivo y si es RH negativo. Cuando el RH es positivo, le hacemos el CUM. Si el CUM es negativo, control habitual, ¿ya? Del producto. Si el CUM es positivo, maneja según ya lo que hemos hablado. Si el RH es negativo, el grupo y el RH se pide del cónyuge, o sea, estamos hablando que la madre sea RH negativo. Entonces, tenemos que pedirle al padre en lo posible que se pueda. ¿Por qué? Trabaja distraído, por eso te pregunto. ¿Por qué? Ya le muestro la laminita de dibujito. ¿Por qué? Porque si ella es RH negativa, tengo que pedirle al padre su grupo y RH. Aquí dice, madre RH negativa, pida al cónyuge. Porque cada uno aporta un antígeno. Porque cada uno aporta. Yo tengo que saber si el padre es negativo o positivo. Porque si tiene los dos antígenos negativos, ¿el niño qué va a hacer? Negativo. Entonces, para que haya la incompatibilidad, el padre tiene que ser positivo. ¿No ve? Sí, para eso. Entonces, obligadamente tengo que pedirle lo ideal, ¿no? De la pareja, del esposo, pedir y tener el grupo y factor del padre. Ahora, si es RH negativo o RH positivo, y aquí está, mira, bien explicadito. Si es RH negativo, control normal, porque el niño va a ser RH negativo. Pero si es RH positivo el padre, ya tienen que hacerle a la madre el CUMS. ¿Qué CUMS? Indirecto. Indirecto. Si el CUM indirecto es negativo, madre no sensibilizada y hacemos un control habitual. Pero si el CUM es positivo, ya la madre ya tiene anticuerpos. Entonces, aquí de esto voy a poner la vacuna. Decimos vacuna, ¿no? Es la inmunoglobulina, no es vacuna, pero todo el mundo dice y la vacuna, y uno se queda ya como... ¿A quién voy a poner? Al CUM negativo. A madre no sensibilizada, ¿no es cierto? A ese voy a poner la vacuna. El tratamiento en el prenatal, durante el parto y qué es lo que esperamos, ¿ya?
En el prenatal, obviamente, ya hemos hablado de que nosotros lo que queremos es evitar las complicaciones. Y dentro de las complicaciones es el hidrógeno fetal, que lo que se tiene que hacer es la inmunoglobulina o gamma globulina anti-B a las 26. ¿Qué es hidropesía? La hidropesía se la detecta, es una patología que se caracteriza por tener edema, hepato, esplenomegalia y se la detecta durante la gestación. ¿Ya? Durante la gestación, cuando vos haces la ecografía y ves ya que hay un niño que esté desmatizado, que esté hinchado, ahora te voy a mostrar si es que está la foto ahí. ¿Ya? Entonces ahí ya sospechamos que ese niño lo más probable es que vaya a un óbito fetal. Un hidrofetal se llama. Hidrofetal. ¿Ya? Ya le hemos dicho, ¿no? Por hipoalbuminemia, entonces están todos esos niños bien bastante desmatizados. ¿Ya? Entonces, lo que queremos evitar es eso. El hidrofetal. ¿Ya? Queremos evitar que ese niño o ese producto se complique y que llegue a término. Entonces, para eso tenemos la posibilidad de evitar con la inmunoglobulina o la gamma globulina anti-D siempre y cuando la madre no esté sensibilizada. La dosis, 300 unidades EG, se pone intramuscular y obviamente se tiene que hacer los controles siempre y cuando los padres sean RH negativos, perdón. Ahora, ¿qué hacemos cuando nace el niño? Como tratamiento, ¿ya? Una vez que nace el niño, hacemos lo mismo. Detectamos el FUNS, hacemos el FUNS. ¿Qué FUNS le vamos a hacer? El FUNS directo, ¿no es cierto? ¿Y el FUNS directo tiene que ser positivo o negativo? Tiene que ser negativo. Lo mismo, pues no, la madre no está sensibilizada con directo positivo y para cuidar a la madre para sus próximos embarazos, para que no genere anticuerpos, antes de las 72 horas se le va a repetir la dosis de la gamma globulina anti-D. ¿Ya? Entonces, estamos hablando que el tratamiento profiláctico son en 2 oportunidades, durante la gestación y después del nacimiento antes de las 72 horas, siempre y cuando la madre no esté sensibilizada. Entonces eso nos va a permitir que su próximo embarazo también llegue a término y sin complicaciones. ¿Qué es lo que esperamos con esto? Evitar el daño en el paciente, evitar la encefalopatía. Unos hablan de bilirubinémica, otros de bilirubinémica y más conocido es como Kernicter. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando un niño tiene, cuándo se forma la encefalopatía hiperbilirrubinémica? Ustedes acuérdense que la bilirrubina indirecta, para llegar al hepatocito o para llegar al hígado, ¿qué necesita? Necesita casarse. ¿Con quién? ¿Con la qué? ¿Alguien dijo? ¿Con qué? Con la albúmina. Según le digo de broma casarse, ¿no? Entonces, de broma, ¿no? Es que yo lo vaya así, digo, no es como que se casa. La bilirrubina indirecta, para llegar al hepatocito, se tiene que unir a la albúmina. Si no se une a la albúmina, que a veces no se une porque hay abundante bilirrubina, no se une a la albúmina, se queda circulando en el plasma. Y al quedar circulando en el plasma, esa bilirrubina se llama bilirrubina libre. Esa bilirrubina libre puede llegar a atravesar la barrera hematoencefálica y ahí donde va a producir el tinte amarillento, en el cerebro. ¿En qué lugar? Eso ya lo han pasado, pues sí, ya lo han visto con el doctor, en el hipotálamo, en el encéfalo. Entonces eso es lo que se llama el tinte amarillento, que se lo conoce con el nombre de Kernicter. Entonces aquí tenemos lo mismo, una madre, un hombre, la madre RH positivo, no pasa nada, estamos hablando de incompatibilidad RH, después vamos a hablar la ABO, ¿ya? Aquí el hombre RH negativo, entonces tampoco va a pasar nada. Entonces, pero sin embargo, si tenemos la madre con un RH prácticamente lo mismo, negativo, y el varón positivo o desconocido, igual, ¿no es cierto?, están obligados a hacer el PUM indirecto. Lo más importante es eso, que nosotros aprendamos a detectar en qué caso puede haber una incompatibilidad, saber los requisitos que tienen y cómo se produce la hemólisis, ¿no es cierto? Y volvemos a repetir ya lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué más hay aquí?
¿Hay alguna duda? No es complicado, es facilito porque las láminas son fáciles, son diferentes y que los antígenos tienen la capacidad de formar el anticuerpo. Después, ¿y el tratamiento cuál es? Ya lo pasaste. Inmunoglobulina Ese es el tratamiento profiláctico. ¿Y el tratamiento? ¿Ya lo han pasado con el otro? ¿De la ictericia? La cuna radio. La luz ultravioleta. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Fototerapia. Fototerapia, luminoterapia. ¿Ya? Y eso ya le dije al comiencito, va a depender de qué, de las tablas de Bután, de las tablas de Nice, que les he dicho que se manejan curvas, ¿no es cierto? Y ahí uno hace cruce y se fija si ese paciente va a ir a una foto o va a ir a una sanguinotransfusión. Son diferentes tablitas que se hacen, que eso lo han visto, ¿no ves? Sí, porque eso se da en el marco de lo general cuando se habla del tratamiento de la ictericia, ¿ya? Entonces, prácticamente esto es lo mismo, con una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? De la incompatibilidad, que ya se los he explicado, sí, se la debo pasar. A la primera. ¿Qué? ¿Está bien? Los anticuerpos están preformados. Exactamente, aquí tenemos una madre cero o un feto AB, pero aquí los anticuerpos ya están preformados, anticuerpos naturales, ¿no es cierto? Ya los tienen los anticuerpos. ¿Y qué anticuerpos son? Puede ser el anticuerpo anti-B si es A, o el anticuerpo anti-A si es B. Anti-A y anti-B. Entonces, ¿no es cierto? Son esos anticuerpos que los tiene ya formados. Entonces, dice, se asemeja a la incompatibilidad de RH virtualmente limitada a la madre cero y los niños A o B. Ya lo hemos explicado por qué. Entonces, aquí están los anticuerpos. Ya estaba aquí la respuesta y no me respondí. Bien, lo leí. Ya, entonces, ahora, esto de acá, que los anticuerpos pueden ser IgM o IgG, aquí pueden ser los dos. Entonces, quiere decir que ya los tienen los anticuerpos IgG. Entonces, desde el primer embarazo hay la posibilidad de que presente ictericia o hiperbilirubinemia por incompatibilidad A. ¿Ya? Las clínicas son las mismas, es una anemia hemolítica más, entonces hay destrucción de glóbulos rojos, hay lo que va a ser la anemia, hay la palidez de piel y mucosa y obviamente va a haber aumento de la bilirrubina y la ictericia, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo, grupo sanguíneo materno del recién nacido, con el directo positivo, con directo positivo, prácticamente es lo mismo. El tratamiento, fototerapia. Ahora, ¿en quién es más frecuente la sanguinotransfusión? También ya han visto cómo se hace la sanguinotransfusión. Necesitan una vena central. Para hacer la sanguinotransfusión generalmente se canaliza la vena umbilical o se tiene una vena central. Ahora, se calcula la cantidad o el volumen de sangre que se va a exsanguinar. No es igual que una transfusión a un sanguíneo. La transfusión es para el tratamiento de la anemia, que yo voy a calcular 10 o 20 metros por kilo y se lo voy a pasar a goteo en 2 o 3 horas. La sanguinotransfusión es con recambio. ¿Ya? Yo empiezo sacando sangre, eso ya lo visto con el doctor, lo mando al laboratorio y son con alicuotas que generalmente varían de 10 a 20 ml. Entonces saco 10 y coloco 10. Y ahí tiene que haber uno que haga la parte de registro, donde tiene que llevar las cuentas exactas de cuánto saca y cuánto se repone. Si yo saco 500, tengo que reponer 500, pero no de un saco. Como voy sacando, voy poniendo. Entonces, por ahí creo que hay un video. Ya, ahora, en lo que es la incompatibilidad RH es más frecuente llegar a una sanguinotransfusión porque hemos dicho que es más grave. En la AVO es muy difícil, pero sí se puede llegar a hacer una sanguinotransfusión. Entonces, aquí tenemos ya bien claro lo que son las diferencias entre una incompatibilidad AVO y una incompatibilidad por RH. Lo que hemos hablado, ¿no es cierto? La madre, los requisitos, esto es el resumen de todo, ¿ya? El grupo de recién nacido, la frecuencia, la gravedad, el primer embarazo, el pulmón indirecto, prácticamente todo lo que hemos hablado está bien resumido en esa tablita. ¿Alguna duda? Es lo mismo, todo es lo mismo. Ahora, para hacer la sanguinotransfusión, a ver si se acuerdan de lo que les explicó el doctor, si no me van a desilusionar. ¿Cómo se calcula el volumen a transfundir?
hacer algo. Y les comento que una de las visitas en mi sala le decía ya, pedirle sangre, hay la sangre fresca y la sangre reconstituida, que seguramente les ha dado un cuadrito que cómo se reconstituye la sangre, que es la mezcla de sangre y plasma, porque generalmente la sangre fresca no hay, la que se usa más es la sangre reconstituida. Entonces yo tengo que saber cuánto le voy, y es mitad, tengo que saber cuánto le voy a pedir de sangre fresca o cuánto de concentrado rojo y de plasma, ¿no? Para reconstituir. Y tengo que saber el volumen, y el volumen es, si se han olvidado, es 2 bolemias por kilo. ¿Cuánto es la bolemia? 5 litros. Una bolemia, ¿cuánto tiene? No, yo que confío en ustedes, digo, va a ser mi mejor grupo de 80 ml. Y si hablamos de 2 bolemias, son 160 ml por kilo. Sí. Ya, esa es lo que tenemos que calcular. Entonces, a un niño de 3 kilos, ¿cuánto le tenemos que colocar? 160 por 3, 480. 480. Ya, mire, y que todavía he estado 4 años afuera, ¿no? del hospital y todavía los hago los cálculos rápidos. Y tengo 70 años, ustedes tienen 20 y están ahí. ¿Ya? Entonces tenemos que saber la cantidad de volumen y el cuadrito para hacer las mezclas de la sangre reconstituida está en la sala y se las ha tenido que dar el doctor. ¿Ya? Entonces dentro de las otras anemias había, no sé si se las dio la clasificación de Muñoz. Hay la clasificación, la que es más frecuente, que son las fisiológicas y las patológicas. Generalmente las patológicas son antes de las 24 horas y la fisiológica después de las 24 horas. Hay una clasificación muy bonita que estaba dentro de las láminas, que es Muñoz, de un autor mexicano, donde las clasifica de acuerdo al tiempo en precoz o patológica antes de las 24 horas, del segundo al 70 días al séptimo día o quinto día fisiológica y después las tardías. Y dentro después de las 7 días de las tardías están ya las ictericias o hiperbilirubinemia, ya más que todo por obstrucción, que también les ha debido dar un cuadrito. Entonces dentro de las obstructivas, la más frecuente es la atresia de vía biliaria. Pero la diferencia es que el predominio de la bilirrubina en una atresia, ¿cuál es? Directa. La directa, muy bien. Entonces, yo creo que esta no vino más que tenía. Ahí está. Ya. Entonces, tenemos nosotros la ictericia fisiológica, entonces, clave, jamás aparece antes de las 24 horas. Generalmente va a aparecer en el segundo o tercer día y el tiempo de duración no sobrepasa más de 2 semanas. Entonces, más de 15 días. ¿Qué bilirrubinas están aumentadas? Las indirectas. Y tratamiento no precisa. Entonces, obviamente, si decimos que no precisa, lo han visto también parte de lo que es el continuo de la vida y lo que es la clasificación, ¿no es cierto? De cómo yo clasifico de acuerdo a lo que es Kramer o si tiene o no tiene más complicaciones. Entonces, primero, lo que estábamos hablando, jamás aparece antes de las 24 horas. Los valores de bilirrubina no aumentan más de 5 miligramos al día. Cuando me llega un paciente que está con un Kramer 3, que más o menos tiene el Kramer, los niveles de bilirrubina, utilizamos la regla de 3 como un promedio. Cuando tiene un Kramer 1 es 6, ese es para los primeros niveles. Y a medida que va aumentando los Kramer son 5, ¿no es cierto? Lo han pasado. Kramer 1 es hasta el cuello, Kramer 2 es hasta el ombligo, Kramer 3 hasta las rodillas, Kramer 4 es todo el cuerpo excepto planta y mano de los pies, Kramer 5 es completo. Entonces decimos 6, 9, 12, 15 y 18, más o menos aproximadamente. Cuando estamos en algún lugar que no tenemos laboratorio y no podemos saber más o menos los niveles de bilirrubina, nos da una pauta para saber. Entonces de ahí ya calculamos, vamos a suponer que hoy esté con un Kramer 2 y supuestamente no estoy en un hospital. Un Kramer 2 va a tener 9 miligramos, 9 por decilitro, 6, 9. Pero al otro día me aparece con un Kramer 5. Entonces yo aquí digo, los valores de bilirrubina no aumentan más de 5 miligramos al día. Los subo los niveles de bilirrubina que hace todo el día y ahí lo veo si el total
Si está con Kramer 5, ¿cuánto tendría de bilirrubina? Vamos sumando de 3 en 3. 6, 9, 12, 15 y 18. Si nosotros antes de las 24 horas tenía de 9, ¿cuánto ha aumentado? ¿Más de 5 o menos de 5? Entonces, significa que ya yo debo buscar otra causa. Porque, como me dice aquí, ha aumentado más de 5 miligramos al día. Entonces, para catalogarlo como una fisiológica, el aumento no tiene que superar los 5 miligramos al día. Y de la bilirrubina conjugada no es mayor de 2.5 miligramos por decilitro. ¿Cuál es la conjugada? La directa, ¿no es cierto? Entonces, los valores de bilirrubina en el recién nacido no son mayores en neonatos de leche materna de 17 miligramos y alimentados con fórmula de 13 miligramos. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que cuando el neonato es alimentado con lactancia materna, también puede producir una ictericia por lactancia materna, ¿ya? Y la duración de la ictericia no es mayor de 10 a 12 días. Entonces, ¿cuáles son los factores que favorecen la ictericia materna? Primero, decimos que el recién nacido tiene más glóbulos rojos que un adulto. Primera cosa. Entonces, cabe mayor difusión. Segundo, que el recién nacido, en el neonato, los glóbulos rojos viven más o menos que en el adulto. Viven menos. Entonces, hay mayor difusión de glóbulos rojos y ahí es lo que se forma el decoen y sale la bilirrubina, ¿no? Entonces, más o menos, el promedio de vida de un glóbulo rojo en un recién nacido a término es de 70 a 90 días, versus un adulto que tiene 120 días de vida. De aquí ya se empiezan a destruir. Y en el pretérmino hay muchas variaciones, esto de ahí lo encontré en las últimas revisiones, que siempre es menor que la vida de un recién nacido a término, entonces está aproximadamente de 35 a 50 días. Además, hay inmadurez hepática, lo cual va a producir una disminución en la captación y conjugación, eso es parte del metabolismo, ¿no es cierto? Luego tenemos que esto va a producir una deficiencia transitoria de la glucosilonterasa y vamos aumentando y pasando, porque eso ya entiendo que tienen clase, entonces esto de acá ya es parte de la ictericia fisiológica, más o menos es un resumen de lo que hemos visto, y aquí está ya la ictericia asociada a lactancia materna. Dentro de la ictericia asociada a lactancia materna, considerar que hay dos tipos. La temprana, que es por falta de leche materna, o sea, generalmente los primeros días no hay producción de leche materna. Entonces, al no haber leche materna, hay una deprivación calórica y obviamente en la primera semana es lo que se puede presentar. La tardía ya es la conocida por leche materna o también se le denomina síndrome de Aria y aparece después de los 7 a 10 días. Entonces aquí tenemos ya la etiología, que ya lo han visto en el tema de la ictericia, la clínica. Ahora, esta ictericia, al ser considerada fisiológica, no necesitan tratamiento. Le llega un paciente catalogado como una ictericia fisiológica por lactancia materna, primero jamás se suspende la lactancia materna. Se continúa, ese es un error. Es un error fatal que digan, sí, me parece por ictericia materna y como es la causa, suspendo la leche materna. No se suspende. Se continúa la lactancia materna, puede llegar muy rara vez a la fototerapia o a desanguina transfusión. Generalmente lo que se hace es mandarla a la madre, continuar con la leche, hacerle las recomendaciones a la madre de cómo lo debe cuidar al niño en el hogar y mandarle a ese niño, tiene que hacer seguimiento, especialmente si está con Kramer 3, tiene que hacer el seguimiento y hablarle los signos de alarma, cuándo volver de inmediato. En todo paciente pediátrico, ustedes puede ser que en ese momento no necesite internación, lo van a mandar a su casa con las recomendaciones pertinentes y el control. Generalmente en la ictericia se hace el control a las 24 horas, es normal. Cuando el niño no ha aumentado su pipí. Entonces le explican a la mamá si el niño tiene manifestaciones neurológicas tipo tónico, hipoactivo y el pipi histérico aumentado más de lo esperado, que venga de inmediato. Eso se llama volver de inmediato. Y ahí tiene la diferencia
entre lo que es la fisiológica, la ictericia por falta de leche materna en las primeras semanas y luego ya la continuidad. Aquí está lo que hablábamos de nosotros, ya se los he explicado, lo que es el kerníctero, que es el tinte amarillento, ¿no es cierto?, de lo que es el encéfalo y más que todo es la impregnación de bilirrubina en los ganglios basales. Por eso se llama kerníctero. ¿De qué se están riendo? Ya, chao. Ahí está, todo. ¿Ya? Sí, ya se los hablé, ya se los expliqué. La clínica, como es una afectación neurológica, entonces los signos y los síntomas van a ser neurológicos. Lo grave es que una encefalopatía hiperbilirubinémica puede ir a una parálisis cerebral, o sea, a un daño neurológico permanente, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer nosotros cuando ya tratamos de hacer en su momento oportuno, hacer una sanguinotransfusión. ¿Ya? Y con esto prácticamente ya hemos acabado. Y aquí está tu hidro fetal, así, edematizado, hinchado, lleno de líquido, con hipoalbuminemia. Este es el que generalmente nacen como adultos. Y este es el cuadrito también de resumen, que aquí yo tenía. Déjenme ver el cuadrito Que de nunca resumen. podemos llegar a los videos, ¿no? Otra cosa. Nunca podemos llegar. Oye, Pero se entendió, ¿no es cierto? Son patologías frecuentes y que son muy emocionantes, digamos. Además, la recuperación es tan rápida, de verlo todo amarillo, va a ser amarillo, Es que- Una pregunta que se recomienda ponerlos al sol. Dicen ¿no? Como las madres antiguas los ponen en el sol cuando están Ajá. con su ictericia fisiológica. ¿Tiene algo de ayuda? En sí no existe evidencia, pero sí se recomienda. Bueno, al fin y al cabo- Solterapia se llama. Ajá, al fin y al cabo su mismo tratamiento igual es rayo ultravioleta. Tenéis que ponerle un rayo por uno que no sea mediodía,